Bienvenidos a este espacio, Conversaciones para el Alma, el refugio sonoro diseñado para ti, el alma refinada. Soy Marcy Goemo, tu guía, tu mentora de coherencia y bienestar. Si has descubierto que el éxito externo no te trae la serenidad que anhelas, si sientes la desconexión sutil entre la elegancia que proyectas y la verdad de tu espíritu, este es tu espacio de anclaje. Aquí exploraremos la verdadera sofisticación, la que nace del propósito, de la claridad mental y de la armonía energética. A través de la mentoría y la sabiduría del bienestar integral, te guiaré a transformar el agotamiento en una fuente de maestría y compostura. La elegancia no se viste, se cultiva desde adentro. Súmate a la búsqueda más noble. Cultivar la esencia de tu elegancia interior. Comencemos. Conversaciones para el alma inicia ahora. Antes de comenzar, un recordatorio fundamental. El contenido y la sabiduría que compartimos aquí, incluyendo mis conocimientos como terapeuta de bienestar, son exclusivamente para tu desarrollo personal, guía y armonía energética. Este podcast, así como mis servicios, no sustituye en modo alguno la atención, el diagnóstico o el tratamiento de un profesional de la salud o de salud mental con licencia. Por favor, consulta a un experto calificado si experimentas síntomas o condiciones clínicas. Tu bienestar integral es siempre nuestra prioridad. Ahora sí, con esta claridad, sumerjámonos en la conversación. Bienvenidos a este espacio de conciencia y coherencia. Soy Marcy Goemo y esto es Conversaciones para el alma. Hoy hablamos para el alma refinada, esa persona que ya entendió que el éxito externo sin paz interna es una fachada vacía. En nuestro capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo sanar tu origen para atraer riqueza, linaje de abundancia. ¿Qué es linaje de abundancia? Imagina que eres un cauce de un río. Si tus ancestros pusieron piedras como miedos, deudas morales, votos de pobreza, el agua no llega a ti por más que grites. Sanar el origen es quitar esas piedras. Ahora, basándome en el contexto anterior, las heridas o piedras en el cauce del río son patrones emocionales, mentales o espirituales limitantes que fueron heredados del sistema familiar o ancestral. No son heridas físicas, sino que son huellas energéticas y psicológicas que bloquean el flujo natural de nuestra abundancia, entendida como prosperidad, bienestar, oportunidades, amor, creatividad. Todo depende de tu relación con ese significado. Hay que crear conciencia de que todas las personas manejamos una percepción y un significado completamente opuesto a lo que otras personas pudieran entender. Entonces hay que mirar muy bien qué significa para mí la abundancia. ¿A qué le llamo yo abundancia realmente? En este caso voy a dejar estos ejemplos porque es a las cosas que más asociamos las personas a este término. Estas piedras representan las cargas no resueltas del linaje y se transmiten inconscientemente de generación en generación hasta que alguien las sana o las repara. A continuación te voy a presentar como una descripción de las heridas anteriormente relacionadas
con unos ejemplos claves para comenzar a sanarlas mediante la creación de conciencia. Entonces comenzamos. Lo primero es ¿qué son los miedos ancestrales? Entonces estos miedos son temores profundos e irracionales que no tienen su origen en tu experiencia personal directa, sino que por el contrario fueron eventos traumáticos o de supervivencia que vivieron tus ancestros, llámese guerras o migraciones forzadas, hambrunas, persecuciones, pérdidas catastróficas, entre otros. Estos miedos se instalan como una alerta constante en el inconsciente familiar. Te voy a dar algunos ejemplos de esta manifestación en la vida real. Entonces, podríamos decir que tener miedo paralizante a la escasez puede ser un factor de ello, aunque tengas un trabajo estable y unos recursos suficientes. Puedes aferrarte al dinero con ansiedad o por el contrario, sabotear tu estabilidad económica. Otro ejemplo es el miedo a destacar o a tener éxito, y esto viene por una lealtad invisible a ancestros que sufrieron por sobresalir. Un ejemplo, en esta familia nunca hemos tenido nada y así estamos bien. Pueden ser palabras de algún ancestro o quizás de nuestros padres. Hay que tomar conciencia, si es tu caso, de dónde has escuchado estas palabras. Otro caso puede ser miedo a abandonar relaciones o trabajos tóxicos. Y así repetimos patrones de sumisión o falta de autovalía y vividos en el linaje se ven reflejados nuevamente en nuestra experiencia actual. Otro puede ser que tenemos un miedo enorme a faltar a estas creencias porque pensamos que podríamos traicionar nuestro linaje. Y yo siento que esa es una de las más potentes en este caso. A ver, ¿cómo podemos comenzar a sanar con conciencia? Lo más importante es preguntarnos absolutamente todo. Ejemplo, ¿este miedo es realmente mío? ¿O lo aprendí de chiquita porque cuando vi a mi mami teniendo este miedo, sentí que también era mío y lo tomé de ella? O cuando lo siento por primera vez en mi familia, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo lo siento por primera vez en mi familia? La situación que está pasando, ¿cuándo lo sentiste por primera vez en tu familia? ¿Eso realmente sí es tuyo? ¿O lo has visto de tu tía? ¿O lo has visto de un primo? ¿O simplemente viene espontáneo? Observa tus miedos y si los estás observando, debes de tener conciencia de si estos exceden la lógica de tu circunstancia actual. Y también podemos decir en voz alta la siguiente reflexión, que reconocemos este miedo. Entonces puedes escribirlo para que lo tengas presente en tu diario vivir. Reconozco este miedo. Veo que puedo haber venido de historias que no son mías y elijo sentirme segura o seguro en mi presente. Este es un paso súper importante cuando no sepas de dónde viene ese miedo, pero lo más importante aquí es que lo estás viendo, lo estás reconociendo, lo estás sintiendo, aunque aún no sepas su raíz. Vamos a hablar de las deudas morales o de las lealtades invisibles. Entonces, ¿qué son las deudas morales o lealtades invisibles? Pues son creencias que tenemos como una obligación inconsciente de repetir o compensar los destinos de nuestros ancestros. Es una lealtad ciega al sistema familiar
que nos hace cargar con culpas, con penas o quizás hasta las limitaciones que no nos pertenecen. Entonces vamos a dar un ejemplo de cómo se manifiesta esto en la vida real. Uno de ellos puede ser que te sientas culpable para estar mejor económica, emocional o profesionalmente. Y esto sientes culpa porque piensas que vas a estar mejor que tus padres o que tus abuelos, y así como hablé anteriormente de ese miedo, sientes que los estás traicionando. Otro puede ser repetir patrones de enfermedad o de desdicha. En esta familia todos los hombres mueren jóvenes. Todas las mujeres se divorcian. Son dichos, son lemas que se quedan impregnados de generación en generación y que de cierta forma nos traen un mensaje. El otro es asumir como propia la deuda económica de la familia, pero no es solo la material, sino la emocional también, y es cargar con los problemas de todos o asumir roles que realmente no nos corresponden. Otra de ellas es creer que para ser leal a tu familia debes quedarte en el mismo nivel socioeconómico o geográfico, renunciando a tus sueños. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a sanar? Con conciencia. Vamos a empezar a identificar la ley familiar. ¿Qué frase resume el mandato? Un ejemplo: aquí nadie se da ínfulas, el dinero es sucio, primero los demás. Cuando ya identifiques esa ley familiar, vas a poder anotarlas en un papel y empezar a observar con autocrítica, pero sin juzgamiento, en qué áreas de tu vida ves manifestadas esta ley familiar. Ahora, otro punto para tener en cuenta a la hora de tomar conciencia en este momento que estamos analizando cómo sanar, y es que podemos repetir para nosotros mismos la siguiente frase: yo honro la historia de mis ancestros, pero mi vida es mi propia responsabilidad. No tengo que pagar sus deudas. Siente estas palabras y analiza dentro de ti qué sientes. No tengas prisa. Simplemente observa tu emoción. Otro punto para destacar en cómo sanar a través de la conciencia es agradecer simbólicamente el sacrificio de quienes vinieron antes. Y aquí también podemos declarar lo siguiente: yo tomo lo aprendido y construyo un camino nuevo. Mi prosperidad honra el esfuerzo de mi linaje. Estamos aprendiendo a aceptar y a honrar nuestra historia, nuestro pasado. No lo estamos juzgando, lo estamos reconociendo desde el amor. Ahora, hay otro punto que hay que tratar en esta conversación. Hemos hablado sobre los miedos ancestrales y dimos ejemplos reales de ellos. También dimos una explicación de cómo podemos crear conciencia para sanar. Te di 3 puntos importantes, vamos a retomar. La segunda parte de la que hemos hablado es sobre las deudas morales o lealtades invisibles. Aquí también te di ejemplos de manifestación en las vidas reales de las personas. Y también te di 3 tips para que comiences a crear conciencia y puedas ir a la sanación. Ahora vamos a hablar de los votos de pobreza. Esos votos de pobreza que son conscientes o inconscientes. ¿Y qué es lo que realmente son?
pues son pactos o creencias profundas que a menudo pueden ser religiosas o culturales y que equiparan la espiritualidad o el ser bueno con la carencia material. Y esto es una verdad profunda, porque pueden haber sido pronunciados por un ancestro. Un ejemplo puede ser un monje o una persona muy religiosa o un ser que tiene un acuerdo tácito en el clan familiar. Los pobres son los buenos, los ricos son los corruptos. Y aquí es donde empiezan a emerger esas creencias y esos votos inconscientes o conscientes también. Y los ejemplos que podemos poner aquí sobre esta conversación es autosabotear ingresos extra o regalar el dinero apenas lo recibes. Otra forma en que se puede manifestar esto en tu vida es sentir incomodidad o vergüenza al recibir elogios o regalos o bienes materiales, entre otros. Otra forma en que se manifiesta en nuestras vidas es que creemos subconscientemente de que tener mucho nos va a alejar de Dios o de la espiritualidad o de la simplicidad virtuosa. Otro punto a destacar en esta conversación sobre estos votos es que atraemos constantemente gastos inesperados que nos mantienen justo en el límite, en la línea y nunca en la abundancia. Ahora, analizando este contexto, ¿cómo comenzamos a sanar a través de la conciencia, a través del crear conciencia? Pues un paso a seguir que es súper primordial es investigar tu historia familiar. Tratar de ir con amor, con cautela y reconstruir tu árbol genealógico. Y empezar a hablar con tus tíos, con tus abuelos, con tus padres, con todos los familiares de una forma respetuosa para que puedas encontrar respuestas. Y aquí es donde surgen las siguientes preguntas. ¿Hubo figuras muy religiosas en tu familia? ¿O quizás hubo pobreza extrema que se glorificó como virtud? A través de estas preguntas que ayudan a encontrar respuestas, podemos identificar esas raíces. En la forma de sanar a través de la conciencia también hay que reformular la creencia. En lugar de pobreza, que creemos que es igual a santidad, podemos adoptar una nueva postura sobre esta creencia, transformarla y convertirla en la verdadera abundancia. Me permite ser más generoso, más generosa y contribuir al mundo desde un lugar pleno. Recuerda que para reprogramar nuestras creencias hay 2 métodos que pueden ayudarte. Estos 2 métodos requieren de disciplina y constancia y de completa honestidad contigo mismo o contigo misma, y son las afirmaciones y las afirmaciones. En el momento que utilices estas 2 herramientas para transformar esta creencia que acabo de entregarte, tienes que utilizar esta herramienta desde una intención profunda, desde sentir las cosas desde el corazón. Cuando declares o ya afirmes que la verdadera abundancia te permite ser más generosa o más generoso y contribuir al mundo desde un lugar pleno, debes sentir esas palabras desde tu corazón.
Más adelante compartiré con ustedes el tema más profundo sobre qué son las afirmaciones y qué son las afirmaciones y cómo estas herramientas pueden ayudarnos a transformar nuestras creencias desde el amor. La tercera forma de comenzar a sanar a través de la conciencia es practicar recibir. Comienza con cosas pequeñas, un cumplido, un café que alguien te invita. Agradece sin minimizar la situación, simplemente agradece con humildad. Esto te va a ayudar mucho. Ahora quiero hablar como de este proceso general para sanar el origen, quitar las piedras a través de la conciencia. Y aquí vamos a tener como más explicaciones sobre este tema de la conciencia y cómo a través de la conciencia podemos sanar. Vamos a hablar en este primer punto sobre la observación sin juicio, y esto es algo supremamente fundamental cuando eliges ocuparte de tus sombras, de tu historia, de tus heridas, de tu árbol genealógico, de tu pasado. Y esto es fundamental, no quiero que lo pases por sentado, porque observación sin juicio es contemplación, y eso es lo que te va a permitir crear una conciencia neutra que te permita avanzar en tu proceso. Sé un detective de tu propia vida. Identifica tus patrones recurrentes de escasez, de miedo o de autosabotaje. Pregúntate, ¿de dónde viene esto realmente? Lo segundo que podemos ver aquí en este proceso general de sanar el origen y de quitar estas piedras a través de la conciencia es dialogar con la historia familiar, lo que te mencionaba anteriormente. Habla con mayores si es posible. Observa las fotos, conoce las historias. Y no es precisamente para culpar, sino para comprender. Es súper importante entender esto. Porque cuando encontramos historias como mi abuelo perdió todo en la guerra y por eso en la familia hay tanto miedo a invertir, hay que honrar su historia. Hay que agradecerle. Porque a través de esa experiencia se han venido repitiendo generación tras generación esos miedos a invertir, y ha llegado la hora de sanar, de decir estuvo bien en su momento, honramos lo que sucedió, pero elegimos hoy hacerlo diferente. Y si eres ese tipo de persona que le encanta hacer rituales simbólicos de liberación, esto también es para ti. A veces la conciencia necesita un acto para consolidarse. Puedes escribir en un papel las deudas o miedos que identificas y quemarlo, ojo sí, con seguridad. O simplemente decir frente a un espejo: lo que pertenece al pasado queda en el pasado. Yo soy el cauce libre. Dejo fluir la abundancia de mi linaje hacia mí, transformada en bendición. Es tiempo de crear nuevas creencias conscientes. Por cada piedra identificada, escribe una afirmación nueva y poderosa. Puede ser como: merezco prosperar sin culpa. Mi éxito no borra el sacrificio de mis ancestros, lo honra.
El dinero es energía que fluye hacia mí, a través de mí, para bien. Y el punto más recomendado aquí es buscar apoyo. Esta sanación puede ser profunda, pero recuerda, yo soy solo tu guía. Considera una terapia especializada si sientes que necesitas apoyo y respaldo. Puede ser una terapia transgeneracional o sistémica, o un acompañamiento de un facilitador en constelaciones familiares. Una persona que esté altamente certificada y que pueda ayudarte en tu proceso. Ahora quiero que tengas en cuenta que sanar el origen no es rechazar a tu familia, sino liberarte de lo que te pesa para poder honrarlos desde tu plenitud. Y el quitar todas esas piedras, no solo liberas tu río, sino que facilitas el flujo para las demás generaciones que vienen delante de ti o las que vienen detrás de ti. Esto es un camino que recorres, pero que al recorrerlo y ocuparte ayudas también a sanar a los demás. Ahora quiero que hablemos de algo que es como el punto central, y es cómo el linaje invisible frena nuestra abundancia, ese dinero que se escapa sin explicación. ¿Alguna vez has sentido que el dinero es como arena entre los dedos? Bueno, pues que por más que ganes, siempre hay algo que lo absorbe. Una deuda inesperada, un gasto urgente, una mala decisión financiera que parece venir de la nada. Trabajas intensamente, pero la solvencia económica no se siente estable, porque sientes que escalas cada mes desde cero esa misma montaña. Estas experiencias realmente son frustrantes y no es casualidad ni falta de capacidad, porque muchas veces es esa manifestación silenciosa de esas piedras en el cauce de nuestros linajes. Ahora quiero que analicemos estos puntos. Hay 3 fugas invisibles en la abundancia, las 3 principales, hay muchas más, pero las principales en mi análisis de crear conciencia sobre este tema fueron estas 3, te las voy a describir. Si en el camino encuentras más, maravilloso, vas a tener más claridad. Pero sé que con esas 3 que voy a compartirte vas a poder iniciar con algo. La primera es la fuga por miedo ancestral. El dinero es peligroso. Bueno, ¿y cómo se manifiesta? Bueno, pues tu mente consciente quiere prosperar, lógicamente, pero tu inconsciente familiar activa un sistema de autoprotección basado en historias antiguas. Tal vez un ancestro perdió todo en una crisis, o fue estafado, o el éxito atrajo desgracia. Y el resultado es que autosaboteamos inconscientemente. Entonces puedes demorar en cobrar tus honorarios, gastar en impulsos justo cuando logras ahorrar, evitar invertir o pedir aumentos por miedo al cambio. Puedes atraer clientes o empleos que no valoran tu trabajo realmente. La creencia raíz que por lo general se puede identificar en estos casos es: tener más me hace vulnerable. Mejor quedarme donde estoy, que ya sé lo que es. El dinero efectivamente no te alcanza, porque tu sistema energético está programado pues para mantenerte en un umbral seguro y conocido, aunque sea de escasez.
La segunda es la fuga por lealtad invisible. Aquí no somos ricos. No sé a cuántas personas les habrá pasado que escucharon estas palabras desde niña. Es el momento de crear conciencia para que podamos manifestar una vida diferente. Entonces, retomando, la fuga por lealtad invisible. Aquí no somos ricos. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues si en tu familia la narrativa siempre fue de lucha, supervivencia, y los que tienen mucho son malos, pues prosperar te hace sentir culpable y desleal. Y tu alma prefiere rechazar la abundancia antes que traicionar al clan. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues que te desconectas de oportunidades y puedes sentirte un impostor cuando ganas bien. La otra es que regalas el dinero excesivamente o haces malos negocios con familiares. Y claro, chocar con una pared cada vez que tus ingresos podrían saltar a otro nivel. Justificas constantemente por qué mereces ganar más. ¿Sabes cuál es la creencia a raíz de todo esto? En algunos casos, si tengo más que mis padres, los estoy juzgando. Si salgo de la lucha, los abandono. Qué curioso, ¿no? El dinero se escapa porque en el fondo no te permites pertenecer a un nuevo estado financiero. Y tu identidad está atada a sobrevivir, no a prosperar. Ahora la pregunta que te debes de hacer aquí antes de continuar con el tercer punto: ¿quieres seguir sobreviviendo o quieres prosperar? Es momento de crear conciencia. Ahora vamos con nuestro punto número 3. La fuga por el voto de pobreza. El dinero corrompe el alma. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El dinero amplifica lo que hay en tu alma o en tu corazón. ¿Y cómo se manifiesta? Pues si en tu árbol familiar hubo una espiritualidad que asociaba pobreza con virtud, pues tu subconsciente va a mirar el bienestar material como un obstáculo para tu paz interior o tu crecimiento espiritual. Y el resultado que vas a tener es que vas a rechazar la abundancia en formas sutiles. ¿Cómo que en formas sutiles? Pues claro, puedes sentir alivio cuando te quedas sin dinero. Ahora sí, vuelvo a lo simple. Parece loco, ¿cierto? Pero hay personas que realmente se sienten así. Priorizar siempre gastos en otros antes que en tu propio bienestar. Esto es muy común. Creer que para ser una buena persona debes estar libre de ataduras materiales. Atraer situaciones donde debes elegir entre dinero y ética. Y estos son falsos dilemas. Ahora, la creencia raíz que en algunos casos aplica es: para ser espiritual o de buen corazón, debo ser liviano en lo material. Pues el dinero no se queda porque lo cargas con un significado negativo. Tu energía lo repele. Ahora entiendes por qué pasan este tipo de cosas en tu vida. Qué buen espacio para crear conciencia sobre este tema en relación a lo que estamos viviendo hoy en nuestro presente. Hay un círculo vicioso y ese círculo vicioso es trabajar duro para mantener el agotamiento. Ese círculo vicioso trae consigo grandes enseñanzas, porque estas fugas invisibles crean una realidad extremadamente agotadora.
porque sientes que el dinero no te alcanza. Y la conclusión de la mente consciente es: debo trabajar más duro, más duro. Y te esfuerzas al límite. Y quizás ganas un poco más, pero esto no es cierto en todos los casos. Pero las fugas inconscientes, como el autosabotaje, los gastos inexplicables, las oportunidades rechazadas, actúan. El dinero se escurre de nuevo. Y aquí tenemos esta conclusión reforzada y te digo, ¿ves? No importa cuánto trabajes, nunca es suficiente. La vida es una lucha constante porque tienes esa creencia arraigada desde tu linaje de abundancia. Y el resultado es que vives en un estado de estrés financiero crónico, repitiendo el patrón de esfuerzos sin frutos duraderos que quizás vivieron tus ancestros, y te conviertes en el guardián de una herida que no es tuya, ya no te pertenece. Es que nunca te perteneció. Ahora, el primer paso para cerrar las fugas, la conciencia que va a tranquilizar ese río. La sanación no empieza con un nuevo negocio, sino con una nueva mirada. Y el ejercicio de conciencia que te voy a recomendar hoy es el testigo del flujo. Y lo que vas a hacer como primeramente es a detener en un momento cuando tengas un momento de fuga, detente. La próxima vez que tengas ese gasto imprevisto que te desestabilice o sientas pánico porque el dinero no alcanza, haz una pausa. No te juzgues, simplemente observa. Observa con detalle y crea conciencia. Analiza toda esta conversación que estamos teniendo, toma nota, guárdala contigo, para que cuando llegue ese momento puedas realizar una pausa o vuelve a escuchar este podcast para que vuelvas a crear ese momento de pausa y de conciencia. Y hazte estas preguntas con curiosidad, no con culpa. ¿Esta ansiedad es proporcional a lo que realmente está pasando en mi cuenta bancaria hoy? ¿A quién de mi familia le sonaría familiar esta sensación de nunca es suficiente? ¿A mi madre? ¿A mi abuelo? Estoy inconscientemente manteniendo un equilibrio familiar al quedarme en este nivel de estrés financiero. Tómate el tiempo para que puedas identificar la raíz. Ahora da un paso simbólico en tu mente e imagina esa sensación del dinero que se te escapa o de trabajo extenuante como una energía pesada, y visualízala saliendo de tu cuerpo y ponla frente a ti. Y aquí está la clave: reconócela. Dile: veo que estás acá. Te conozco. Eres el miedo de mi abuelo, o la hambruna, o la tristeza, o la escasez, o la lealtad de mi madre a la lucha, o el voto de pobreza de mi tía, abuela, a quien corresponda. Y en este caso, como la estás viendo y la estás reconociendo, agradécela y devuélvela. Devuélvela con amor. Y dile: gracias por intentar protegerme según lo que sabías, pero esta carga no me pertenece. Con amor y respeto te devuelvo a tu dueño original.
al linaje, al pasado. Yo decido escribir mi propia historia. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que podamos reconocer estas situaciones para soltarlas y liberarlas en el amor y la luz. Ahora puedes crear un ancla nueva y puedes decir, colocando la mano en tu corazón: mi trabajo puede ser fluido y bien remunerado. Merezco una solvencia estable y tranquila. La abundancia llega a mí de formas armoniosas y sostenibles. Tómate un momento para respirar, porque estás creando una nueva ancla después de tanto tiempo y estás reconociendo lo que antes no podías ver o no querías ver. Cuando dejas de luchar contra la corriente invisible del linaje y simplemente reconoces las piedras, el río de tu vida empieza a fluir con menos resistencia. El dinero deja de ser algo que se escapa y comienza a ser algo que circula, se queda y crece. No se trata de obligarte a tener más, sino de permitirte recibir lo que ya el universo intenta darte, pero que tu historia familiar hasta ahora te ha enseñado a rechazar. Tu tarea hoy no es trabajar más duro, es observar con más amor. No hay una clave mágica para manifestar más dinero y más abundancia que esta que acabo de compartirte. La maestría del ser empieza al mirar atrás con amor para caminar hacia adelante con riqueza. Hoy te invito a reflexionar. ¿A quién estás siendo leal con tu escasez? Suscríbete para el próximo miércoles, donde hablaremos del flujo imparable. Esto es Conversaciones para el Alma, y para mí ha sido un placer que me acompañes hasta aquí, hasta el final. Gracias por tu energía y gracias por escuchar.